el encarte de los 12 profetas menores y lógicamente pasamos a Zacarías, que no solamente es el que nos ocupa, sino que prácticamente estamos terminando. Después de hoy, me parece que nos quedan 2 o 3 capítulos, bueno, estudios. Me parece, Dara, que vas a tener que darle, porque no sé por qué. Ajá. Bueno, como decimos, el tema de hoy es muy fácil el ponerle el título, porque en realidad contiene, como veréis de inmediato, 2 alegorías. Cuando tenemos esos versículos, ese capítulo delante de nosotros, lo leemos siquiera que sea por encima e inmediatamente distinguimos que su contenido consta de 2 alegorías. Como ya he anticipado, es Zacarías 11, versículos 4 al 17. Y aquí tenemos la introducción, que empezamos recordando que los 3 primeros versículos, a lo mejor os puede extrañar el por qué con el versículo 4, cuando por lo general empezamos siempre con el versículo primero, y aunque no siempre solemos llegar hasta el último de los versículos de cada capítulo, pero en este caso, si hacéis memoria, si estuvisteis en el estudio anterior, veríais que los 3 primeros versículos de este capítulo los incluimos en el estudio anterior porque le cuadraban más al estudio anterior que a este. Si os acordáis la temática, como Dios hablaba de su actitud hacia los enemigos de Israel, que simbólicamente eran representados por los cedros del Líbano, por los bosques de Basán, y obviamente los 3 primeros versículos son un canto que celebraba la actuación de Dios contra los enemigos de Israel. Hoy, como ya he dicho, tenemos 2 alegorías que contienen el símil de sendos contrastados pastores. Bueno, para entender la porción, como luego lo veremos con mayor detalle, pero aquí ya decimos que es menester percatarse de que el rebaño que aparece representa a Israel. Después los pastores son los líderes del pueblo, y el propio Zacarías es, como vamos a ver, instado, mandado por Dios a que haga una representación de esos 2 pastores que tienen un simbolismo y una significación muy clara. Hay algo que ahí señalo, pero simplemente por hacerlo notar, porque no va a ser el tema que vamos a tratar. Podría ser este estudio un tema extraordinario para aquellos que se ocupan en el ministerio del pastorado. Quiere decir que si esta noche yo tuviera que hablar a pastores, lo haría de una forma muy distinta de la que lo voy a hacer, porque esto simplemente es señalarlo. Porque evidentemente que aquí hay cosas duras para los pastores, en el sentido de que a veces se puede ser incluso un pastor lobo, y bueno, gracias a Dios esto no es muy frecuente, pero a veces tristemente se da. Pero no va a ser el tema, simplemente apuntarlo y lo pasamos de largo. Así es que vamos a empezar la meditación centrando la atención en la primera de las alegorías, que le podemos poner como adecuado título la de Alegoría del profeta pastor. Dale, cariño, dale, que se ve que está la pila agotada. Decimos, comenzamos observando nuevamente, por favor. Una comisión.
una comisión que es aquella que se le hace al profeta Zacarías, y en la que son observables dos cuestiones. La primera de ellas es el mandato que se le hace al profeta de apacentar. Y aquí, Rebeca, es donde ya pido tu colaboración leyendo el versículo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Así ha dicho el Señor habla a Zacarías y le dice, apacienta las ovejas de la matanza. Primeramente que nada, creo que debemos de tomar que a veces en el Antiguo Testamento encontramos que Dios manda a los profetas a interpretar lo que va a ser luego el contenido de su mensaje. Y así, pues por ejemplo, cuando consideramos al profeta Ezequiel, nada más que leyéramos los capítulos 4 y 5, veríamos que en ellos al profeta se le ordenan una serie de cosas que pueden parecernos extrañas cuando la leemos, pero que tienen toda una significación. Se le dice al profeta, mira, te acostarás durante un número de días de tu lado derecho y otro número de días sobre tu lado izquierdo. Y ese estar sobre el lado derecho tiene una significación, y el hacerlo sobre el lado izquierdo pues también la tiene. O se le dirá de hacer con un adobe una especie casi de juego de niños que representaría la ciudad y poner alrededor pues como una especie de sitio a la ciudad. Y yo pienso que quienes vieran al profeta se pensarían que estaba haciendo algo impropio. Pero el profeta estaba queriendo hacer la voluntad de Dios, o que Dios lo había indicado. Incluso luego le va a pedir, mira, rápate todo tu cabello y toda tu barba, y con el pelo que sea rapado, lo vas a pesar en balanza, y vas a dividirlos en partes, y una parte la vas a echar al aire, y otra parte la vas a quemar, y otra parte la vas a cortar con espada, y otra parte la vas a atar en tu propia vestidura. ¿Y qué significa todo esto? Evidentemente estaba significando lo que iba a pasar en aquel juicio que el Señor traería sobre Judá cuando Nabucodonosor, contrariamente a lo que ellos creían, vino, sitió la ciudad, destruyó la ciudad, y aquellos pelos representaban a los propios habitantes de Judá. Unos iban a ser muertos en la catástrofe, en el incendio de la ciudad. Estos eran representados por los pelos que eran quemados. Otros iban a morir a espada, conforme era representado en aquel cortar los cabellos. Otros iban a ser lanzados al aire, que iba a significar la diáspora, el esparcimiento de Judá por las naciones del entorno. Otros atados iban a estar llevados en cautiverio. Todo aquello era una representación que en absoluto carecía de significación. Pero no solamente es Ezequiel, el profeta Isaías, lo podéis leer si queréis luego, en el capítulo 20, versículo 3, se nos dice algo como muy extraño, y es que anduvo desnudo y descalzo durante 3 años, no un día ni 2, sino durante 3 años, en representación y pronóstico contra Etiopía y Egipto. Ya quizás es más conocido, porque ha formado parte de nuestro estudio, el hecho de que Dios al profeta Oseas le manda el casarse con una mujer fornicaria, y aquello tenía el sentido de representar la mujer a Israel que adulteraba con los ídolos, apartándose de Dios. Y sin embargo el amor de Dios, porque luego conduciría el Señor a Oseas a que la perdonara, incluso llegó a comprarla de un mercado de esclavos donde estaba siendo vendida.
A Zacarías lo que se le pide es que represente, tome el oficio de pastor y que de aquella manera represente lo que Dios quiere decir mediante esta porción a su pueblo. Habréis reparado también en que se habla de que exactamente se le dice: apacienta las ovejas de la matanza. Quiere presentar un cuadro trágico, pero evidentemente muy real. Y viene la explicación en el versículo 5 de lo que esta palabra significaba. ¿Quieres por favor leer el versículo 5? A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, y sus pastores tienen piedad de ellas. Es decir, está diciendo que los pastores de Israel, que los propietarios, ahora veremos el porqué, ya lo hemos apuntado, pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle, no les importaba a nadie nada las ovejas, que eran el pueblo de Israel. Los propietarios aparecen nombrados y en realidad son figura de los líderes políticos. Los pastores eran los líderes espirituales, es decir, el sacerdocio, y los compradores que aquí aparecen eran el entorno de las naciones paganas, aquellos que iban a venir finalmente contra Israel. ¿Y qué es lo que se está? Volvamos a ver. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende, y aquí es donde Dios llega a poner el acento en la hipocresía mayor que podían evidenciar los líderes del pueblo, tanto políticos como religiosos. Bendito sea el Señor, porque he enriquecido. Consideraban que aquel tratamiento que estaban haciendo con el pueblo de Dios, aquellas transacciones que les reportaba pingües beneficios, daban gracias a Dios y decía: bendito sea Dios porque he enriquecido. Y sus pastores, los líderes espirituales, no tenían en absoluto piedad de ellas, sino que hacían como el resto. Evidentemente, como decía antes, el cuadro no puede ser más trágico, por lo cual era inevitable el juicio que aquellos líderes de parte de Dios iban a recibir. Versículo 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Es decir, Dios iba a traer una confusión absoluta sobre cada uno de ellos. Mirad, cuando los pueblos viven sin unidad, cuando los pueblos viven con antagonismo, cuando los pueblos realmente carecen de visión en que la unidad está a la fuerza, realmente han entrado en un periodo de deterioro realmente inigualable. Y esto es lo que iba a pasar. Los líderes habían hecho mal uso de lo que debían de haber usado para el bien del pueblo. El pueblo se había dejado engañar, con lo cual había mostrado que también era absolutamente indiferente hacia las cosas de Dios. Así es que a veces se suele decir que cada pueblo tiene los líderes que se merece. En este caso Israel había tenido los líderes que se merecía, tanto a nivel político como a nivel religioso. Lo que aquí se dice tuvo su cumplimiento con inmediatez, pero hay más cumplimientos que se están contemplando, porque ya el retorno había acaecido de
Babilonia, pero iba a haber otro éxodo. Roma iba a venir e iba a efectuar nuevamente una masacre en Jerusalén. Y así el profeta de parte de Dios está orientando, porque una de las cosas que la historia refleja es que casi más daño que los romanos se hizo el propio pueblo con sus diferentes partidos, estando los unos contra los otros, sin haber ningún tipo de unidad ni de visión, como sería de esperar que hubiera sido lo sabio, lo prudente y aquello. La Biblia lo dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es decir, cuando los hombres son capaces de escuchar la voz de su hermano, de su amigo, aunque piense diferente a él, porque bendito sea el hecho de que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si yo creo que soy el que todo lo sabe, lo único que hago es llenarme de orgullo. Pero si la visión de unos y otros es que nos complementamos, que nos conjuntamos, que este conjunto, esta diversidad realmente bien usada es la sabiduría, entonces ya hemos empezado a ser sabios, ya hemos empezado a ser fuertes. Bien, ese es el mandato al profeta. Ya hemos visto lo que Dios a través del Antiguo Testamento ha hecho con diferentes profetas, que no es nada normal lo que Dios le pide. Hemos visto lo que significa las ovejas de la matanza. Ahora vamos a ver, una vez que también hemos visto el resultado, el juicio, vamos a ver las acciones del profeta. Y dentro de ellas tenemos en primer lugar ese apacentar. Leemos el versículo 7, pero vas a leerlo hasta después de donde se dice los pobres del rebaño. Rebeca, por favor. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a las pobres del rebaño. El profeta antes ha dicho el mandato que recibió del Señor, ahora especifica pues la acción obediente que él tuvo respecto a aquel mandato. Y no habla menciona a las ovejas de la matanza, pero luego las llama los pobres del rebaño. Ahora comienza a ser la figura del buen pastor, porque recordemos el título, dos alegorías, y recordemos que en la introducción hablábamos de que estas alegorías contrastaban a dos pastores diametralmente opuestos. Ahora el profeta está tipificando a el buen pastor, y así podemos escuchar incluso aquellas palabras que el buen pastor diría cuando leemos aquí los pobres del rebaño. ¿Os acordáis el sermón del monte? Como Jesús empieza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres del rebaño? Son aquellos que realmente tienen fe, que se saben pobres espiritualmente y que buscan de Dios lo que solamente Dios puede dar, que es la paz, la seguridad, la alegría. ¿Quiénes son los pobres del rebaño en el tiempo de Cristo? Pues aquellos que el propio Señor calificó como tales, aquellos que formaban su círculo más íntimo, y todos aquellos a quienes llegaba la palabra del Señor y la creían, abriendo de par en par mediante la fe sus corazones a ella. ¿Quiénes son los pobres del rebaño en la actualidad?
Tú y yo. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, no por nuestro mérito propio, sino por la gracia de Dios, Él nos ha convertido en pobres. Nos ha hecho ver realmente que necesitamos la riqueza del cielo, que tenemos un hermano que es rico y que nos puede enriquecer a nosotros. Así que por gracia hemos ido a Él tal como somos. Y se ha cumplido la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cada una de las bienaventuranzas tiene una similitud. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, está hablando de las mismas personas, es decir, de aquellos que, sabiendo ser pobres, lloran por su pobreza, por su miseria, por sus pecados, y por tanto reciben la consolación del perdón y de la vida eterna. Así que, obviamente, no puede empezar mejor el profeta. Nosotros éramos de esas ovejas de la matanza. Él dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. Pero Cristo nos sacó de esa matanza y nos convirtió en los pobres del rebaño, para que realmente pudiéramos ver la bondad de nuestro pastor y obtener la riqueza que solamente Él posee. Va a seguir con la figuración diciendo que tomó pues unas herramientas propias o unos instrumentos propios del pastor, por medio del cual o de los cuales el pastor desarrolla también su oficio. ¿Quieres seguir leyendo, Rebeca, desde donde te quedaste hasta el final del versículo 7? Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Qué es lo que hace acto seguido el profeta? Toma 2 callados. El callado es pues una vara larga puntiaguda que normalmente se utilizaba para ahuyentar a posibles fieras. ¿Os acordáis cómo David, que había sido pastor de ovejas, decía que peleó con el oso y con el león? A veces el pastor tenía que enfrentarse o con lobos y uno de esos callados era una vara más larga, puntiaguda, con la cual es que hacía o trataba de hacer huir a que trataba de atacar el rebaño. La otra tenía otra utilidad, tenía una curvatura que servía para cuando alguna oveja se iba por donde no debía, con aquella curvatura podía cogerla de una pata y hacerla volver a donde tenía que estar. Así que toma estos 2 callados y les pone nombres sumamente significativos. El primer nombre es gracia. La gracia es aquellos que se nos ha dado con el buen pastor. Por eso yo decía antes, incluso antes de empezar el estudio, que en el tema de hoy teníamos al buen pastor en una forma preciosa. Él es la expresión del amor, de la ternura de Dios. El buen pastor que no solamente es que dio la vida por nosotros, como dice la Escritura, y el buen pastor la vida da por sus ovejas, sino que el buen pastor, después de dar la vida, resucitó y nos guía tiernamente y perseverantemente a través de todo el peregrinaje de nuestra vida. Nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Está con nosotros para llevarnos a los pastos, para alimentarnos, para llevarnos, como dice el Salmo 23,
a lugares donde hay aguas refrescantes, para ahuyentar al enemigo cuando de una forma u otra trata de atacarnos, para también tomarnos con el bastón curvado si nos salimos del camino. A veces la disciplina tiene que llegar también a nosotros. Por eso el pastor lleva sus 2 callados. Pero gracia es el todo en nuestra vida. Hemos sido salvos por gracia, estamos siendo salvos por gracia y seremos finalmente salvos por gracia. Y cada día la gracia de Dios está sobre nosotros. Y por gracia es que recibimos el cuidado divino. Ese cuidado que no debemos de olvidar, que como dice el Salmo, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, quien sana tus dolencias, quien te corona de favores, el que está siempre a tu lado, el que trae el pan a tu boca, el que te aconseja, el que te enseña, el que te guía, el que te protege. Eso dura lo que la vida. ¿Cuánto podríamos hablar sobre ese callado, verdad? Pero vamos a pasar al de ataduras. Ataduras hace referencia al ministerio unificador. La imagen que nos presenta un pastor es el conductor de un rebaño. A veces tenemos que el pastor, y esta es una imagen que también precisamos, ¿os acordáis? Aquella historia de las 99 que son dejadas y el pastor que se va por montes, por valles y no descansa hasta encontrar la perdida, y cuando la encuentra no la castiga. Quizás luego a lo mejor llegaría a la disciplina para que no olvidara la experiencia, pero en ese momento la toma sobre sus hombros y con seguridad la hace retornar al rebaño. El rebaño tiene mucha importancia. Por eso el apóstol Pablo dirá en cierto momento: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es muy importante el conjunto, la comunidad. Y el callado atadura habla precisamente de esa tendencia que debe haber en nosotros hacia la unidad. Mirad, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos. Y si tenemos comunión con Dios, tenemos que tener comunión con los hermanos. Si tal no se da, hay algo que está defectuoso. Y quiera Dios mostrárnoslo para que aprendamos y para que nuestro camino sea el que debe de ser: derecho, correcto, íntegro. Es importante mucho. Así es que para nosotros en el momento actual, yo creo que lo que podemos tomar de este callado denominado ataduras, es decir, gracias Señor, porque permites que nos amemos. Esta fue también la oración de Jesús. Padre, te pido que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Somos rebaño, pero tenemos un mismo sentir, un mismo amor. Escuchamos una misma voz, porque el buen pastor ha dicho: y mis ovejas oyen mi voz, y yo voy delante de ellas, y ellas me siguen. Bien, ya podemos identificar la acción del profeta apacentando, como hemos visto, empezando a ser figura del buen pastor y tomando los callados a los que les pone esos nombres amplios, significativos de gracia y ataduras.
decimos que siguen las acciones del profeta, así que nosotros vamos a continuar observando su sucesión, colocándonos ahora bajo el enunciado de... Darita, hazlo tú por favor, porque no funciona. Un salario. Se va a hablar del salario de este pastor, pero dejadme decir que aunque es el hecho más resaltante en lo que sigue, no obstante, hay un camino conducente, es decir, hay algunos asuntos encaminadores que los vamos a considerar bajo el enunciado de cuestiones previas. Primeramente, un romper. Vamos a ver de qué es de lo que se trata. Empezamos a leer la primera frase hasta el punto y coma del versículo 8. Vale, y destruí a 3 pastores en un mes. Es algo, y destruí a 3 pastores en un mes. Algo que ha recibido muchas interpretaciones, pero una de las interpretaciones más antiguas es aquella que alude, aplica lo que aquí se dice a los falsos profetas. Pero a mi parecer también se puede aplicar a, pues que se está hablando del buen pastor, a aquellos que eran esos líderes espirituales de los que ya en principio hemos hablado y contra los que hemos visto no solamente en el estudio de hoy, sino el estudio anterior, el enojo del Señor hacia ellos. ¿Cuál es? El sacerdocio. ¿Cuál es? Los escribas. ¿Cuál es? Los saduceos, los fariseos. Todos esos grupos fueron, después que el Señor resucitó, desaparecieron. Cuando Jerusalén cayó, acabó el sacerdocio, acabó el escriba, y los que se identificaban, aunque hoy en Israel están los ultraortodoxos, que podríamos decir que en cierta manera son sucesores del fariseísmo, pero en cualquier manera los que se identificaban de esta manera acabaron. ¿Acabó el sacerdocio? Sí, el levítico, pero el sacerdocio espiritual no, porque Dios sustituyó ese sacerdocio por ti y por mí, por el pueblo espiritual, porque en el Nuevo Testamento se dice que hemos pasado a ser parte de un reino sacerdotal, que cada uno de nosotros somos sacerdotes, que ministramos al Señor nuestras alabanzas, de manera que la alusión es a que con una brevedad de tiempo, se dice en un mes, destruí a 3 pastores en un mes. Esos grupos que he aludido fueron quitados después que el buen pastor hubo ofrecido su vida en sacrificio por las ovejas, después que resucitó, muy poco después, cuando cayó Jerusalén y fue destruido el templo y demás, desapareció el sacerdocio levítico, desapareció el escriba y todo lo que era conocido en ese momento en la forma en que existía. Sigue leyendo, por favor, Rebeca. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Aquí encontramos 2 importantes matices: las actitudes. En primer lugar, se habla del hastío de Dios. Dios es un Dios de gracia, como venimos diciendo, un Dios de misericordia infinita. Pero sin embargo, Dios se impacientó de ellos, porque les había dado tantas oportunidades y no habían sabido aprovecharlas. Y es una falta de sabiduría muy grande no aprovechar
lo que Dios en gracia nos da. Sin duda, para ti y para mí tiene pues una aplicación que no debemos nunca de olvidar. La paciencia de Dios es tan infinita que en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra especial, longanimidad. Pero el que sea infinita no quiere decir que no llegue a un punto en que se acabe. Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Pues mi alma se impacientó contra ellos. Y también añade, y esta es la razón por la cual el alma del Señor se impacientó contra ellos, porque también ellos añaden, me aborreció, el alma de ellos me aborreció a mí. Y eso es lo que sucedió cuando los líderes de Israel recurrían a Roma para que el que era el buen pastor fuera sacrificado, y le acusaban con cosas tales como que enseñaba a ponerse en contra del César. Pero ¿cuándo se ha visto que el pueblo judío hiciera aquel tipo de acusaciones? Y cuando el mismo pueblo que le había dado la bienvenida y le había proclamado diciendo, Sanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando es por Poncio Pilato presentada la alternativa de soltar a él o a Barrabás, el pueblo quiere a Barrabás. ¿Y qué haré con vuestro rey?, dice el gobernador romano. Crucifícale, y que su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. Efectivamente, ellos mismos proclamaron su sentencia, porque así ha continuado a través de toda la historia. Es por esto que Jesús lloró cuando acercándose a Jerusalén, contemplaba la ciudad y dijo, en medio del llanto, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas, como la gallina cobija sus polluelos, y tú no quisiste. Si supieras cuánto has de padecer, por cuanto que no conociste el día de tu visitación. Evidentemente, ahí está aquello que las palabras del Señor y el llanto del Señor reflejaban. Pero ¿qué lo vamos a ver? Esto que es presentado como actitud, lo vamos a ver. ¿Quieres pasar, Dara, al siguiente? En el desistir del profeta. Porque finalmente el profeta hizo algo, aquello que nos dice el versículo 9, ¿sí? Y dije, no se apacientaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañero. Es decir, el profeta renuncia a su oficio, abandona y dice, ya que no queréis, ahí estáis. Mirad, si se deja al Señor no queda nada. El que rechaza al Señor no le queda más que la muerte, desesperación. La vida no tiene sentido, nada sirve para nada. Aquellos que dijeron, crucifícale, perdieron realmente toda esperanza de vida. No les quedó más que 40 años después, la ciudad de Jerusalén fue destruida y el sufrimiento fue inconcebible. Por eso es que, bueno, lo que estamos considerando lo refleja la historia. El asedio de Roma fue largo, el hambre era insufrible, hacía a la gente enloquecer tanto que practicaron hasta el canibalismo. Pero eso estaba profetizado. Vuelvo a leer lo que ha leído nuestra hermanita. El profeta, tipificando esto, dice, y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y los que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Todo eso está en la profecía
registrado con una anticipación maravillosa. No hay libro como la Biblia. La Biblia es el libro de los libros. Cada una, por eso dirá Pedro lo que dice, tenemos la palabra profética más segura. Por eso cuán importante es, seguirá diciendo Pedro, aunque yo lo estoy parafraseando, es estar atentos a esa palabra hasta que el día amanezca. Estamos en la noche todavía. El mundo, la sociedad, todo lo que está en tinieblas. Pero tú y yo que hemos recibido la luz, vamos a estar atentos a la palabra de Dios, a lo que señala la Escritura, porque pasarán los cielos y pasará la tierra, dijo el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. Ahí está la salud que alumbra. Podemos entender todo lo que está sucediendo, porque tenemos el libro de los libros, aquel que todo lo ha dicho con anticipación increíble. Aquí encontramos todas las cosas que han pasado, que están pasando y van a pasar. No necesitamos que nadie nos diga lo que sucederá, lo sabemos. Sabemos lo que espera este mundo, pero sabemos lo que tú y yo aguardamos, ¿verdad? La venida del Señor, su retorno para tomarnos a sí mismo y estar por Él con la eternidad. Así es que hay primeramente la renuncia al oficio y acto seguido una rotura, un quebrar. Versículo 10. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. El callado gracia es tomado y es partido. Os llamo la atención de que hay una alusión que no es correcta en nuestra versión. Si lo leéis en la versión que sabéis que es evangélica y sin embargo tiene una exactitud muy buena, la Biblia textual, ahí lo que dice son todas las tribus, no dice los pueblos, porque tal como lo tenemos aquí, parece que Dios hubiera hecho un pacto de gracia con todos los pueblos, y no es verdad. Dios había hecho un pacto de gracia con las tribus de Israel. Y aquí lo que se recoge en realidad es eso. Pero ahora, Dios, pues que no habían sido consecuentes en la figura del profeta, coge ese pacto de gracia y lo rompe. Mirad, lo he dicho antes, pero no me importa volverlo a repetir. Ojalá que sepamos aprovechar todas las oportunidades que la gracia divina nos brinda. Porque a veces la gracia de Dios nos está abriendo caminos, oportunidades, y las vamos ignorando. Quizás mañana, tal vez más adelante, Señor. Atención, cuidado con eso. Cuando Dios nos abre una puerta en su gracia, crucémosla. Cuando Dios está operando en nuestra vida, hablando a nuestro corazón, escuchemos. Seamos buenos oidores y aún mejor, gente que sabe interpretar lo que oye y llevarlo a cabo. Rota, quebrada, el callado gracia, veamos el efecto, versículo 11. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. ¿Alguno tiene la Biblia textual? Bueno, lo digo por una cosa, ya he apuntado algo que no está bien vertido. Apunto algo más. Yo voy a leer lo que dice la Biblia textual. Aquel día fue anulado y los tratantes de las ovejas
Ahora no dice los pobres del rebaño. El original no dice los pobres del rebaño. Los pobres del rebaño ya hemos visto los que eran. Pero lo que dice el original, y vuelvo a leer, aquel día fue anulado y los tratantes de las ovejas que me vigilaban conocieron que era la palabra del Señor. Es decir, la interpretación a la fuerza es muy diferente. Los tratantes eran los comerciantes, aquellos que hemos visto que compraban a los dueños y que buscaban simplemente la ganancia. Y ellos fueron los que vieron que lo que el profeta había dicho era palabra de Dios, no algo que el profeta había sentido de sí mismo. Cuando llegó el momento del cumplimiento de lo que aquí leemos, voy a explicar un poquito cómo. De alguna manera Dios había puesto freno. Israel había pasado por circunstancias muy adversas, pues como decíamos en uno de los estudios anteriores, bajo Antíoco Epífanes. Pero aunque Dios permitió en algunos momentos como disciplina cierto sufrimiento, nadie pudo tocar como nación a Israel. Alejandro Magno, lo veíamos en ese mismo estudio que estoy aludiendo, entró en Jerusalén, pero la respetó. Pompeyo, Antíoco Epífanes, dañaron algo, pero no pudieron atacarla totalmente y hacerla desaparecer como nación. Pero ahora, cuando se habían cumplido 40 años de la muerte y resurrección del buen pastor, acaeció realmente que Dios, cumpliendo lo que estamos leyendo, ese me impacienté, que muera la que muera y la que se pierda la que se pierda, se cumplió, porque Roma vino contra Jerusalén y fue no solamente sitiada con gran amargura para los que estaban allí, que como hemos visto llegaron incluso a practicar el canibalismo, sino que a más el general Tito, que era el comandante de las fuerzas, querían que el templo se respetara. Y los oficiales que estaban bajo Tito buscaban esto mismo, pero no fue posible. El templo fue quemado, la ciudad fue arrasada. Es decir, Dios había quitado el freno que anteriormente había puesto para que la ciudad fuera respetada. Y entonces lo que está diciendo que aun los paganos, los tratantes, los propios romanos apreciarían que lo que había dicho Zacarías era palabra del Señor. Cuando Dios tuerce algo, no se puede enderezar. Por eso cuán importante será que tú y yo tengamos en cuenta. Digo esto porque Juliano, el apóstata, trató de restaurar el templo. No lo consiguió. Si Dios tuerce algo, nadie lo puede enderezar. Así que seamos tú y yo de los que con su conducta o con nuestra conducta procuramos que las torceduras de Dios no se produzcan. Que Dios mantenga delante de nosotros siempre un camino derecho. Ya sabemos, no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque, pero confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, busquemos el rostro misericordioso de Dios, que siempre está presto a entendernos, pero entendiendo lo que es el arrepentimiento, porque a veces podemos llegar a una confusión y como la Iglesia de Roma pretende o dice, dolor de corazón. No, es mucho más que dolor de corazón. Es decisión radical de cambiar. Señor, te pido perdón, pero en ese perdón está incluida mi decisión
de no volver a hacer aquello por lo que ahora te estoy pidiendo perdón. Eso es el arrepentimiento. Tengamos las cosas claras y seguro que Dios no va a torcer nada en nuestra vida, porque lo que Él quiere es todo lo contrario sobre nosotros. Sabéis, a veces no se necesita que Dios de forma efectiva haga algo para con los hombres. Es simplemente dejarnos a nuestro aire, y dejados a nuestro aire vienen las torceduras. Señor, no permitas jamás que yo tuerza mi vida, que yo tuerza mi voluntad, que yo tuerza mi camino, sino que este sea siempre siguiendo tus huellas. Bien, llegamos ahora tras estos preliminares que hemos señalado que eran el acercamiento, llegamos ahora al salario mismo. El profeta ha renunciado al oficio y busca, pues, que su salario, en el versículo 12 hasta el primer punto. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí. Hasta ahí, hasta el primer punto. Si no, dejadlo. El profeta, como ya he dicho, reclama el oficio, el salario. ¿Cuál debe ser el salario que Jesús, el buen pastor, merece? Nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra devoción a Dios, ¿no es el salario adecuado? ¿Cuál debía ser el salario que Israel pagara al Dios que le había formado como pueblo y como pueblo le había dirigido? Exactamente las mismas cosas que estoy aludiendo. Bueno, pero ¿qué fue lo que le pagaron? ¿Reclamado? ¿Recibido? Sigue leyendo ahora. Hasta el siguiente punto. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Eso fue una respuesta realmente ofensiva. Porque si luego queréis hacerlo, en el libro de Éxodo, leéis en el capítulo 21, el versículo 32, y veríais que esta era la indemnización que se daba al dueño que tenía un esclavo que había sido acorneado por un buey. Y entonces se indemnizaba a aquel dueño con 30 piezas de plata. Es decir, el precio de un esclavo moribundo. Ese es el salario que de forma profética se le da, porque es exactamente lo que se le dio a Judas por entregar a Jesús a aquellos que buscaban su vida. 30 monedas de plata. Ay, ¿cuál es la valoración? Vamos a leer el versículo 13. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Es una exclamación. Hermoso precio con que me han apreciado. ¿Cuál es nuestra valoración? Preguntaba acerca de Jesús. ¿Estamos dispuestos a darle la vida, lo que somos, lo que tenemos? ¿O lo apreciamos en una forma insignificante, incluso yo diría ofensiva? Dios mismo, por la boca del profeta, dice: valiente precio con el que me han apreciado. Hay mucho que pensar aquí. El domingo por la tarde vamos a tener 2 bautismos. Rebeca y Johanna van a bautizarse.
Y yo quiero deciros ya, luego el domingo ya tendremos, pero que eso es un casarse con el Señor. Es un entregar la vida al Señor. La Biblia dirá, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Cristo murió en la cruz para compraros. Así es que, ¿cómo vais a valorar al Señor? ¿Cómo vamos a valorar todos los que estamos aquí al Señor? Él es más importante que todo. Que nuestro trabajo, que nuestras aficiones, que nuestra familia. Debemos amar a nuestra familia, pero nadie por delante del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. No hay nadie que pueda entrar en competición con el Señor. Es decir, cosas que ponemos, cosas o personas que pongamos delante del Señor y detrás del Señor. Jamás de los jamases. Él tiene que ser puesto el primero. Él lo merece. Y esa es la forma de valorarle. ¿Qué es lo siguiente? Reclamado, recibido, empleado. El Señor ha querido que en la profecía apareciera no solamente la cantidad despreciativa, sino además el uso que de aquel importe se hizo. Versículo 13. Y tomé las 30 piedras de plata y las eché en la casa de Jehová tesoero. Es decir, lo que sucedió cuando Judas, tras haber recibido aquellas 30 monedas, pues tuvo remordimiento de conciencia y fue a aquellos a quienes había hecho el trato y finalmente tiró las monedas. Exactamente en la historia que nos está presentando Zacarías sucede de igual manera. En el caso que se nos relata en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el versículo 27, versículo 6, capítulo 27 quiero decir, versículo 6, los principales sacerdotes dijeron: no es lícito echar las monedas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y se nos dice que compraron el campo del alfarero y que lo dedicaron a sepulturas. Y también se nos dice en el Nuevo Testamento que, lleno de desesperación, Judas se ahorcó precisamente en este lugar. Bueno, vamos a seguir con las acciones del profeta, pero no podemos por menos que maravillarnos de ver cómo todo está escrito, lo que luego en el Nuevo Testamento se cumplirá con absoluta literalidad. Dara, ¿quieres seguir? Hay un nuevo quebrar. El versículo 14. Había quebrado, acordémonos, el cayado gracia. Ahora Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Veis lo que antes hablábamos? Aquí se especifica algo más. El cayado, ataduras, hablaba de la unidad que debería de haber entre los dos reinos, Judá e Israel. Ya no existían el reino de Israel, pero sí en la mente de Dios era el formar, porque los que eran de otras tribus del reino del norte, todavía había parte de ellos que estaban en el reino del sur. Pero ahora Dios rompe en el profeta ese cayado, porque era imprescindible. Si se ha roto el cayado gracia, se va a romper el cayado ataduras. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor, sin salir siquiera de nuestro propio país.
yo no voy a hablar de política, pero basta echar un examen para darnos cuenta de un país roto. Y esa es la norma entre los hombres. En lugar de buscar la unidad entre sí, es todo lo contrario. Todos contra todos. Y cuando la gracia de Dios es la única que puede producir la unidad. Si el callado gracia ha sido roto, de necesidad lo será también el callado ataduras. Y eso es lo que vemos en el mundo, en nuestra sociedad. Los padres contra los hijos contra los padres, los esposos rotos entre sí, el uno contra el otro. Es porque la gracia ha sido despreciada. Y para los tales, el callado gracia roto produce la rotura del callado ataduras. Ayúdenos a nosotros el Señor a guardar la unidad, a fomentar el cariño, a someternos los unos a los otros, a considerar como más importantes a los demás que uno mismo, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios y eso es lo que trae la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios está operante, esas verdades se producirán. Bueno, no sé si vamos muy depresita con respecto Darita, 5 minutos más y hasta donde llegue, y si no, ya lo continuáis en casa. Quiero decir que ahora cambiamos el panorama pasando a poner la atención en la segunda alegoría. Aquí ha terminado la primera alegoría. Hemos visto el buen pastor, hemos visto su gracia, hemos visto los efectos. También hemos visto cuando es rechazado lo que sucede, lo que queda, la expectación que queda. Ahora el mismo profeta va a tener que representar, aunque es en una parte mucho menos detallada, pásalo por favor, la alegoría del pastor insensato. Lee el versículo 15, Rebeca. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Ahora tiene que hacer el otro papel. Y para ello simplemente se nos dice que tome los aperos de un pastor insensato. No se nos describe, pero es evidente que los aperos de un pastor insensato es aquel que es egoísta, que no busca más que lo suyo, su ganancia. Las ovejas no le importan, como ya lo hemos visto en el inicio del capítulo, y todo lo que hay es golpearlas. Vamos a ver una descripción, perdonad que no me entretenga ya en esto, porque si deciros, pasa el pastor mentiroso, su naturaleza, como hemos visto en el versículo 15, perdonad que no entre en detalles, solamente decir que este pastor apunta al anticristo, aquel que vendrá y que realmente será aclamado por las gentes, pero las gentes se cumplirá aquello que antes decía. Cada pueblo tiene los líderes que se merece. La humanidad tendrá el líder que se merece, el líder que ha estado buscando. Habiendo despreciado al buen pastor, no le quedará otra cosa que el pastor necio. Así es que vamos a ver la descripción de su carácter en el versículo 16. Porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas. No visitará a las perdidas, sigue. Ni buscará la pequeña. No buscará la pequeña. Ni curará la perniquebrada. No curará la perniquebrada. Ni llevará la cansada a cuesta. No llevará la cansada a costa, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Eso es lo que hará. El contraste es notorio entre el buen pastor y el pastor insensato. Mirad, Jesús ya hablaría de esto en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 43, dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis.
Pasa, por favor. El carácter y las acciones las hemos acabado de ver. Pasa al siguiente. Hemos llegado al último versículo. Hay un lamento advertidor. La exclamación del versículo 17. ¿Quieres leerla? Sí. Ay del pastor inútil que abandone el ganado. ¡Ay del pastor! Hay un lamento, porque va a haber una consecuencia terrible, aquello que acaecerá en la gran tribulación. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! La gente verá su verdadera naturaleza, pero le aceptará. Se habla de un seguro juicio con el que ya terminamos la lectura del versículo final, pero no sin echar una mirada muy brevecita. ¿Quieres acabar de leer el? ¿Quieres pasar? Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, su ojo derecho será eternamente oscurecido. Es decir, el juicio es que quedará paralítico y ciego espiritualmente hablando. De manera que su ojo nublado se enceguecerá más y más, y que su brazo donde estaba la fuerza y que podía utilizarla para proteger, como decíamos antes, a David, jovencito, pero venía el león o el oso y él luchaba y vencía al oso o al león porque defendía a las ovejas. Pero este pastor, su brazo queda totalmente inútil. ¿Cómo me recuerda aquello que dice la Escritura de bastante tiempo habéis ofrecido vuestros miembros al pecado? Ofrecedlos ahora para Dios. Hay una visión que es mayor que la visión física. Es la visión del alma, el ver las cosas en su verdadero valor. Y cuando tienes esa visión, vas de poder en poder, porque cada vez vas viendo con más nitidez, con más claridad. Y cuando usas la fuerza espiritual para acercarte más a Dios y servir mejor al Señor, tu fuerza va en aumento de día en día. Pero si por contra eso se descuida, Pablo dice a Timoteo de que aquel don que has recibido, que lo utilice, que lo acreciente. Y aquellas cosas que Dios te ha dado, aquella cosa que Dios nos ha dado, tenemos que acrecentarla, el buscar cada día más la pureza, la santidad, el buscar, si Dios te da el servicio, si Dios, no importa lo que fuere, llévalo a cabo para que haya un crecimiento continuado. Aquí se está diciendo en cuanto al anticristo lo que acaecerá, el juicio que aquí se describe es lo que viene a denotar que ha quedado o que quedará finalmente ciego e inútil. Será arrojado al lago de fuego y azufre cuando venga el Señor. Terminamos, pasas la última y decimos, hemos considerado sendas alegorías que contrastaban a dos diferentes pastores. Digamos, para concluir, que en todo momento y circunstancia de nuestra vida tendremos siempre entre nosotros dos alternativas. Escojamos siempre la de seguir al buen pastor en lugar de a otros no fiables pastores. Estos últimos son multitud. Y no perdamos de vista que dentro de esa multitud estamos nosotros mismos. Nuestros propios deseos, nuestro criterio, nuestra ambición, nuestra voluntad, amortiguémosla, amortiguemos todo lo que no se puede sujetar al Señor. Está escrito de las ovejas del Señor, el propio pastor lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que el propósito fundamental de nuestra meditación de hoy, desde luego es inequívoco. Afinemos bien nuestros oídos para conocer bien
la voz del pastor, distinguiéndola de la multitud de voces que dentro de nosotros o a nuestro alrededor tratan de reclamar nuestra atención. Y cuando hemos oído, sin demora, sino con diligencia, vamos a seguir la voz del buen y verdadero pastor. ¿Es que sí? Amén, así sea. Que así sea para la gloria de su nombre. Amén. Y para la bendición de nuestras vidas. Amén. Amén. Amén.